Amigos de Letra Capital, estamos con el poeta Héctor Ñaupari para hablar de su más reciente poemario Malévola tu ausencia, publicado por Editorial Suma. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Estoy muy contento de poder llegar aquí a través de todos tus visualizadores, no sé cómo se dice ahora, todas las personas que llegan disfrutan de tu magnífico programa y tus magníficas entrevistas. Gracias por ello. Quisiera empezar un poco por digamos, el origen del libro. ¿Cómo así se te ocurre o cómo surge esta idea de escribir estos poemas de corte erótico, ¿no?, a partir de estos personajes pues, que nos vienen de la mitología, de la literatura, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un libro literario, ¿sí? Son 18 mujeres literarias de diversas obras, digamos, novelas, literaturas orales, protagonistas de literaturas orales como Sherezade, por ejemplo, claro, que me han acompañado a mí, digamos, cuando era niño, adolescente, etcétera, ¿no? Luego, bueno, yo he sido un lector de Cernuda, y Cernuda, a su vez, tuvo un poema que se llamaba Segunda muerte de Lázaro, ¿no? Donde Lázaro describe su segunda muerte, ¿no? O sea, de una persona que va a morir y va a volver a morir, ¿no? Entonces, en segundo término, yo siempre me he considerado un actor frustrado, siempre he querido interpretar un personaje en teatro. Yo siempre, fue la gran profesión que no tuve, y bueno, yo siempre fui un amante del teatro por mi madre, y digamos, a partir de estas lecturas yo preví, y por las numerosas obras de teatro, por ejemplo, la Salomé de Wilde, que todos estos personajes literarios tienen diversas manifestaciones artísticas, algunos de ellos poemas, como en el caso de Ariadne, ¿no? Donde un poema, Lamentación de Ariadne, es de Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, a partir de esas lecturas, yo me propuse hablar o escribir sobre estos grandes personajes literarios que a mí me han encantado, que era niño, adolescente, y cuyas relecturas he hecho en numerosas ocasiones, para escribirlas desde un punto de vista erótico, amoroso, romántico, perverso, ¿no? Desde el punto de vista de quienes las amaron, desde el punto de vista de quienes las odiaron, porque eso me pareció una vuelta de tuerca distinta, ¿no? Es decir, no hablar no tener la voz del personaje, sino del personaje que la sueña, como en el caso de Dulcinea, del personaje que se hunde en el infierno, como David o Umber en el caso de Lolita, pero que en cierto modo tiene una efectiva relación con ella y la poetiza, ¿no? La vuelve objeto de sus obsesiones, y cómo a través de eso incluso poder calcar otras obsesiones distintas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Salomé, esta ha tenido numerosas interpretaciones, numerosas pinturas, por supuesto filmes y obras de teatro. Sherezade también han sido óperas y obras de teatro, incluso ahora una muy reciente con Vargas Llosa en su propia versión teatral de Las Mil Noches y una Noche. Entonces yo sentí que faltaba algo allí, que había una manera nueva de interpretar este constante, que es el caso de la pasión romántica, que puede salvarnos o destruirnos, ¿no? Claro. Ahora que mencionas esto de tu vocación, digamos, de actor frustrado, sí, ¿no? Que claro, de alguna manera se plasma en esta ocasión a partir de que asumes, ¿no?, diferentes voces. Así es, ¿no? un rey, un sultán, claro, un caballero que está loco y se cree un de caballerías, ¿cómo se llama?, estudiante de Leoncio Prado, en el caso de Pies Dorados, y así, ¿no? O sea, porque además, si tú te das cuenta, todos estos personajes también han sido interpretados, ¿no? También los hemos gozado en el teatro, en un filme, ¿no? Y los hemos visto, ¿no? Y hemos visto esa reacción o reacción, ¿no? El León Dupuy de Madame Bovary, por ejemplo, mató el mercenario que pierde la vida por Salambó en la magnífica novela de Flaubert, y etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, de multiplicarte? El libro tiene mucho tiempo, tiene alrededor de 11 o 12 años, entre los quehaceres cotidianos que a veces hacen a uno abandonar el libro, y otras tareas que implicaban nuevas lecturas y relecturas, ¿no? y darle cierto espacio al libro para que pudiera ser, ¿no? En ese proceso, efectivamente, yo lo que me puse a hacer fue la tarea del estudiante, es decir, me puse a investigar, ¿no? Es decir, leer las fuentes, la primera fuente, las segundas fuentes, las reinterpretaciones, empezar a ver las pinturas, y a partir de ahí generar una evocación, ¿no?, que también tiene algo de mí. Es decir, todo actor tiene no solo el personaje que interpreta, sino también algo suyo, ¿no? En distintos momentos de mi vida yo también he tenido
diversas relaciones que me han extraviado y otras que me han salvado, ¿no? Y también por eso el texto tuvo también sus demoras, es decir, hay cierto o mucho, a poco o mucho de este autor en cada una de los personajes a los que yo he volcado mi literatura y mi poesía, ¿no? Es por eso que el libro ha tenido, digamos, tiempo, ¿no? Yo claro. Incluso incluí un personaje de cómic que al final no iba a incluir, que es el último, que es Miel, de este cómic erótico de Milo Manara, ¿no? Y que en buena cuenta ha servido para también expresar como tú muy bien has dicho, una multiplicación de personajes de distintos tipos de lectura, ¿no? Cada uno tuvo su tiempo, su momento de madurar, y es cierto que en el caso de cuando uno escribe un libro de poesía o una novela o una historia de cuentos, los personajes te van hablando al oído, ¿no? Yo he sentido en cada caso, a través de los años, cómo cada personaje me hablaba al oído, cómo me exigía terminar el texto, ¿no? Luego de revisar, como te he dicho, las numerosas interpretaciones que sobre cada uno de estos se han dado, ¿no? Unas más y otras menos, ¿no? En el caso en particular de Milady, incluso revisando las notas y los artículos de Pérez Reverte sobre el personaje, hay un poeta portugués, Cesario Velarde, que hace un poema sobre Milady, y por supuesto La Hora de los Tres Mosqueteros, que es una lectura a la que voy siempre, ¿no? De hecho, que cuando uno lee los poemas, advierte justamente muchas referencias justamente del personaje o de lecturas, ¿no? Sí. Lo cual enriquece la lectura, pero también hay una especie de guiño con el lector, digamos, con el lector que reconoce, ¿no? en los textos el origen, ¿no? Está hablando el Quijote, ¿no? Es sobre Dulcinea, ¿no? Así es. O en este caso está hablando este muchacho que se enamora de Madame Bovary, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso obviamente también tiene una influencia del teatro. Es decir, no sé si tú recuerdas la obra de Shakespeare, Ricardo III, ¿no? O sea, yo la he visto en varios sitios, la última aquí, interpretado muy bien por el actor Isa. Y claro, lo que revoluciona hasta ese momento el teatro en general es que el personaje principal, ¿no? O en este caso los personajes que lo interpretan, entran en diálogo con el público, ¿no? O sea, los hacen partícipes y cómplices de sus propias maldades y villanía, ¿no? Yo tomé esa parte del proceso, pero efectivamente para que cada lector, hombre o mujer, porque en eso el amor es completamente indistinto, pudiese verse reflejado en algún momento, ya sea como el obsesionado o el objeto de la obsesión, o el objeto de la obsesión, porque ciertamente Penélope también habla, pero lo que hace es hablar a través de Odiseo. Circe, que es como decir que es en realidad el amante de Odiseo, también habla a su manera, pero habla a través del personaje que es Odiseo, ¿no? Que la recuerda en un sueño, es decir, la noche inmediatamente después de terminar todo y exterminar a los pretendientes y acostarse con su mujer, siempre hay una escena en la que el personaje recuerda sus grandes amores. Entonces yo lo que intenté hacer fue una lectura íntima del personaje que entrara en comunión con los lectores, es decir, que cualquier lector pudiese recordar un gran amor, por ejemplo, a través de lo que hace Odiseo con Circe, ¿no? O lo que hace el poeta con Pies Dorados, ¿no? Por eso ese cierre al final, que es el inicio de la novela de La ciudad y los perros, ¿no? Porque en cierto modo Vargas Llosa es también es un observador participante, ¿no? Y es no solo protagonista o uno de los protagonistas en ese canto coral que es esa su magnífica novela, sino al mismo tiempo ofrece a sus lectores casi como en sacrificio el personaje femenino, que es el que detona prácticamente muchas de las cosas que pasan en la novela. Entonces sí, hay un proceso por el cual todo el mundo empieza a hablarle a uno, ¿no? Incluso en personajes que, como por Dulcinea, no tienen parlamento y no tienen fisonomía, ¿no? Por ejemplo, esa magnífica invención de Cervantes nos lleva a un personaje que es la invención de un loco, es decir, es un personaje literario creado por otro personaje literario que a su vez no sabemos cómo es y no sabemos cómo habla ni qué cosa le dice. Entonces ahí hay un arco abierto que te puede dar lugar
a un magnífico diálogo poético, a un magnífico monólogo, a una misma sensación intimista, o de gritarlo, que son las diversas manifestaciones de cómo el amor nos traspasa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Betsabé, lo único que tenemos es un versículo 2 de la Biblia donde David ve a Betsabé bañarse por sus esclavas, pero no sabemos qué inflama, qué circunstancia del cuerpo de Betsabé, qué parte del cuerpo de ella es lo que termina inflamando al rey, ¿no? Y romper la ley, romper sus votos y caer por el abismo que básicamente todos más o menos conocemos. También porque, ahí viene también una parte de la respuesta a tu pregunta, todos conocemos de algún u otro modo parte de esa escena literaria, ¿no? Todos sabemos que Salomé era una princesa y que efectivamente danza una danza y ofrece la cabeza de un profeta, ¿no? Todos más o menos intuimos, aún sin haberlo leído, ¿no? Cómo esa pasión inflama a determinados personajes y los destruye, ¿no? Todos, aún cuando no hayamos, por ejemplo, leído las 3 largas novelas de Dumas, sabemos que el personaje de Athos ingresa al regimiento de mosqueteros destruido por una pasión que lo desecha, ¿no? Tenemos más o menos esa idea y sabemos cuán benigno, cuán maligno es el personaje, ¿no? Entonces, yo lo que hago es como un refactor, ¿no? Tratar de añadir una pared o una capa de pintura a esa historia, ¿no? Desde la poesía. Un poco para ir terminando, Malévola tu ausencia me hace pensar un poco al leer los poemas digamos, en el abordaje del objeto de la obsesión, ¿no? Sí. Como mencionas, pero a través de, ya sea o del recuerdo o más bien de la añoranza, ¿no? Así es. Más que digamos, no sé decirlo, de la concretación amorosa en sí misma, ¿no? Exacto. Sí, esa idea yo la tomo de Cernuda, del poema que te he citado, porque en realidad es una añoranza sobre la vida respecto de alguien que ha vuelto de la muerte y que tiene que pasar la fatal circunstancia de volverse a morir, esta vez sin retorno, ¿no? Entonces, muchos de esos personajes están signados y yo los he puesto en el momento mismo de la separación definitiva, y la separación definitiva o el cesamiento definitivo, que no es otro que la muerte, ¿no? En el caso de Bovary, cuando ella toma el arsénico, pero el que se queda es el amante y él es el que carga con la culpa, ¿no? En el caso de David, porque Betsabé es su última reina, ¿no? En el caso de Pies Dorados, que empieza con el personaje de Varallosa y termina con el mismo escritor, que al mismo tiempo cierra la novela. Sí, por supuesto, porque en realidad la pasión es como una flama, ¿no? Y a veces el amor cotidiano resulta ser el mal, como yo he puesto ahí citando a Schopenhauer. Y eso es fundamentalmente lo que pasa, ¿no? O sea, tú puedes tener fundamentalmente una relación matrimonial con estos personajes, como en el caso de Ariadne, que en realidad no es otra cosa que Dioniso, el Baco romano, ¿no? El dios del vino. Tomo una de las leyendas sobre el mismo personaje, tiene varias, pero la que más me gustó a mí fue en la que es una declaración de amor. O sea, él va a casarse con ella y tiene que convencerla, ¿no? Tiene que convencer a una mujer que además acababa de ser abandonada en una isla, ¿no? Entonces, esa aprehensión es justamente lo que motiva interiormente la pasión, ya sea de uno u otro lado, ¿no? Entonces, y deseamos que nunca termine, y deseamos que eso nunca acabe, ¿no? Y finalmente, en cierto modo, acaba con la muerte, ¿no? Oliver Merlos lo hace en el poema que yo le dedico a Constant Chatterley, ¿no? Acaba finalmente, o sea, la cesación final es también la cesación de la pasión desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, en cierto modo, también la escogencia misma de los personajes me lleva además a tener que interpretarlos de ese modo en el poema. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a ti. Amigos de Letra Capital, estuvimos con el poeta Héctor Ñaupagri, con el que hemos conversado de su más reciente poemario Malévola tu ausencia, publicado por la editorial Suma, y que ya lo pueden encontrar en las principales librerías. Muchas gracias. Muchas gracias.